La interfaz de Medibang. Cuando instalas el programa, así es como te aparece de forma predeterminada. Tenemos toda esta interfaz. ¿Qué es la interfaz? Básicamente todo este espacio de trabajo que tenemos aquí. Las herramientas en la parte de arriba, aquí en la pestaña izquierda, bueno, en esta columna, en una cinta de herramientas. Estos son todos los paneles. Se pueden hacer descapotables. También se pueden volver a acoplar en caso de que haya un espacio. De cualquier manera, para reiniciar otra vez los paneles, aquí en la opción de ventana, nos vamos hasta inicializar. Se reinicia todo de forma predeterminada. Para comenzar, primero revisemos esta opción. Nos vamos a archivo, configuración de entorno, y esta opción es la que nos va a interesar un poquito. El intervalo en el que se hace un guardado automático. De forma predeterminada, Medibang cada 15 minutos hace guardados automáticos. Es lo recomendable, ya que así no se te traba. En cambio, si lo pones a cada 5 minutos, es probable que se te trabe de repente debido al procesamiento. Esto también ya depende de la computadora que tengas. Pero igual, si quieres que se haga un respaldo en menos tiempo, pues aquí, en guardado automático, lo cambias de 15 a 10. Le das en OK y listo. Ahora, ya sea que te vayas aquí en archivo y pongas de nuevo, o te vayas a esta nube y te desplegará esta ventana. Aquí tendrás opciones un poquito más específicas: ilustrar, dibujar manga, ver archivo, abrir archivo reciente, etc. Aquí tenemos mini cursos del servidor, de un servidor público de Medibang. Acá te da tips sobre cómo dibujar girasoles, cómo dibujar manga, muchas cosas. Tiene una buena variedad. Por esta parte, pues las obras populares de la página web directa de Medibang, que es Art2Street. Aquí aparecen las mejores obras con más notoriedad, como acá se puede ver. Estas opciones son un poco nuevas, pero bueno, empezamos con ilustrar. Lo recomendable es siempre abrir lienzos de más de 1000 píxeles y siempre poner el perfil RGB, asigna el perfil. Siempre va a tener estos que son predeterminados, este y el SMYK. En caso de que quieras hacer dibujos pues para páginas web, entornos virtuales, o ya sea que quieras imprimirlos, entonces tienes que usar el SMYK. Puedes tener los dos, aunque si solamente vas a tener para exportar imágenes para un sitio web, mejor déjalo con el RGB. ¿Listo? Puede que a ustedes les aparezca el fondo blanco, o sea que no se ve esto de la transparencia. Para que tengan la transparencia, nada más se van aquí arriba en ver, hasta acá les va a dar fondo transparente, o ya sea que presionen la tecla Alt V, luego presionen la T, Alt V T. Empecemos con la primera herramienta, el pincel. El pincel, pues ya sabemos que es lo básico. Acá abajo está el panel de los pinceles. Todos estos pinceles son los que te da Medibang de forma predeterminada. Honestamente yo me ajusto bien a estos pinceles. No necesito importar externos. Bueno, nada más lo hice 2 veces. Pero estos pinceles de estrellas. La tecla rápida del pincel pues es la tecla B. La tecla E para el borrador. B para pincelear, B para borrador. Hay un mecanismo que a mí me encanta de Medibang, y es que cuando pulsas el Shift Z, activas esta opción de acá. Es como que un borrador que se adapta al pincel que tienes. Por ejemplo, haces un trazo aquí y por ejemplo quieres que tenga textura de estrellas. Pues vete hasta el pincel donde tengas un pincel de estrellas importado desde una nube o un sitio externo. Presionas Shift Z y mira, ya tienes tu textura rápido. ¿Quieres agregar porque se te pasó? Shift Z
Otra vez está en el modo pinceleada, Shift Z, modo transparente, es decir, como un borrador, actúa como un borrador, pero se adapta perfectamente al pincel que tienes. Esta es una función que me encanta mucho de Medieval. Probablemente el Photoshop y el Clip Studio Paint lo tienen también, pero detallitos que importan. Esta herramienta para mí es nueva, es el borrador de lazo o lazo borrador. ¿En qué consiste? Pues básicamente como la función de selección, en lugar de que nos haga una selección, lo que va a hacer es que nos va a borrar lo que tengamos seleccionado dentro. Por ejemplo esto, acá tengo el lazo borrador, selecciono todo esto que está aquí dentro y lo borra. De nuevo, el lazo borrador y se borra lo que selecciones. Si quieres borrar todo lo que está en una capa, con el botón suprimir. Así no tienes que darle con goma todo. Dale con suprimir y listo. O con el lazo borrador y listo, no te la compliques. Después tenemos este botón, el relleno a partir de figuras. En mi caso yo tengo seleccionado acá el pentágono. Esto es bastante útil cuando trabajas con polígonos o figuras polímeras. Acá arriba tienes las opciones de lo que puedes usar. Por ejemplo aquí una línea recta, una línea con nodos, una línea curva con nodos también, un cuadrado, círculo y bueno, se entendió. Aquí tenemos una herramienta de punto. Esta herramienta nos sirve para trabajar con pixel art. Aunque claro, aquí es para trabajar con lienzos de muchos menores píxeles y en una capa de 8 bits. Es lo ideal trabajarla en las capas de 8 bits y en lienzos con menor resolución. Miren, porque aquí cuando nos acercamos pues se ve aquí los píxeles más notorios que un pincel normal de antaño. Muy uniforme a comparación de los demás. Luego tenemos esta herramienta que es para mover lo que ya tengamos trazado dentro del lienzo. Escogemos acá este y se mueve todo. Esto es una alternativa a que cuando tenemos seleccionado algo y lo tengamos que arrastrar. Por ejemplo, aquí está seleccionado, lo agarramos y se mueve. Pues para ahorrarnos esto, nada más con la tecla V se activa esta función y ya solo desplazamos. Aunque claro, te va a agarrar todo lo que tengas dentro de la capa. Si no quieres que te agarre lo que está algo aparte, pues simplemente con el lazo, tecla L, o si no lo tienes también acá por aquí, tecla L, lazo libre, lo seleccionas, V y listo. Pero toma en cuenta que cuando muevas esto, se va a mover las selecciones. Si la selección toca algo más que entre en su rango, se lo va a arrastrar también. O sea, se lo va a llevar entre las patas, en otras palabras. Entonces lo ideal es que utilices el transformar control T y listo, se mueve sin que te lleves algo de corbata. Para eliminar una selección, solo control D. Haces una selección, control D, deseleccionas. O si quieres invertir una selección, control shift I y se invierte. Es muy práctico y te ahorra bastante tiempo cuando ya sabes moverte un poco más con las capas. Perdonen que haga mucho énfasis en las capas, pero créanme que es muy importante que se acostumbren a ser ordenados con una jerarquía. Créanme que eso les ahorra bastante. Bueno, siguiente tenemos esto, que es el relleno a partir de figuras polímeras también. Por ejemplo, aquí yo lo tengo para formar un polígono con aristas infinitas. Bueno, al menos hasta que hagas doble clic y queda así. Algo menos polímero, cambias aquí por una elipse o un cuadrado. Luego tenemos el bote de pintura. Tecla G lo tenemos acá también, abajito. Pues esto ya todos lo conocen.
rellena todo lo que esté en un espacio sin intersecciones. Ya les había comentado que es mejor trabajar con el bote de pintura en el modo capa que con el modo lienzo, porque el modo lienzo actúa de esta manera. Ok, aquí se rellena casi todo porque yo lo tengo aquí en expandir. Lo pongo a 0 y miren, se notan apenas unos puntillos blancos. Casi no, pero vamos a subir el ancho, bote de pintura. Y miren, acá se notan algunos puntillos. Le subimos 3. Miren, desaparecen. Bueno, casi en su totalidad. A veces tenemos que subir las 5 o hasta más. Van a haber ocasiones en que cuando tú quieras usar el bote de pintura, va a pasar esto. Se cuenta que aquí ya tienes acá una figura sin intersecciones. Perdón, una figura cerrada con intersecciones para que no se te escape y al momento de rellenar no ocurra esto, se te llene todo el lienzo. Hay que cerrar, hay que tener intersecciones. Puede ser que en lugar de que te rellene todo, te va a rellenar una línea. En caso de que nada más te rellene espacios así, o sea, en lugar de que te rellene todo, nada más te rellena como que líneas. Cuando tengas seleccionado aquí el bote de pintura, vete acá arriba donde dice tolerancia, súbela a 10, no lo subas demasiado. Y luego subes los píxeles a 5, 6 o en un número par, en algún número par o incluso en un múltiplo. Esto lo que va a hacer es reforzar o saltarse intersecciones fantasmas por ahí. Pero bueno, si te llega a ocurrir ese problema, pues nada más, al momento de seleccionar el bote de pintura, subes un poco la tolerancia, no la vas a subir tanto. Y también le subes expandir píxeles. Y con eso ya se te debería solucionar, tú le vas calibrando. Después tenemos esta herramienta que se llama herramienta degradado. Esta herramienta sirve mucho para hacer texturas con degradados, incluso hasta para los paisajes. Pero claro, antes hay que cambiarle de frontal a fondo. En lugar de que sea completamente frontal, podemos hacerla en transparente primer plano. Es la que yo más utilizo a menudo. No se ve el color porque recordemos que pusimos una capa de 8 bits y una capa de 8 bits está muy limitada en cuanto a los matices de color. Borramos esta capa y nos quedamos otra vez ahora sí a una capa normal o una capa de color, que es lo mismo. Ahora sí ya hay color, usamos el degradado y miren, este se puede utilizar para trabajar mucho los paisajes. Acá arriba está el lineal y circular. El circular funciona así. La radio empieza desde donde haces el clic y cuanto más lo subas o cuanto más chico sea, pues es el diámetro que va a tener. ¿Observa? Tú ya le vas calculando al tanteo o al ojo. Después tenemos esta herramienta que también es una selección, pero muy uniforme, una selección uniforme. Una selección de rectángulo, una selección poligonal, que es lo mismo como lo que vimos anteriormente, con las líneas de vectores. Lo mismo. O también en elipse, una selección en elipse. Lo que hace la varita mágica es que seleccione algo que tenga un color distinto, así como que de forma automática. El programa va a detectar que hay un color uniforme en un área y la otra la va a dejar descartada. De hecho, la varita funciona igual que el bote de pintura. Tiene un modo lienzo y un modo capa. El modo lienzo es para que solo agarre hasta donde detecta intersecciones, y si lo ponemos en modo capa va a agarrar todo de ese color. Aunque claro, es muy independiente. Si tienes por ejemplo acá una variante de este tono, uno más oscuro, no te lo va a agarrar, solo va a agarrar lo que está del mismo tono. Esto en las dos funciones, en modo capa y en modo lienzo. Lo que te va a agarrar nada más es lo que está de un tono uniforme. Si pones algo con degradados, va a batallar para interpretar qué es lo que quieres que agarre. Para eso mejor utiliza la selección que es esa acá del panel de las capas. Sitúa el puntero aquí en donde se ve el recuadrito de la capa
Presiona control, se resalta con un cuadrado azul, lo seleccionas y te selecciona todo lo que es de esa capa. Esta es otra herramienta de selección pero con pincel. Lo mismo que con el modo transparencia, que es como un borrador pero que se acopla al pincel. Esta herramienta lo que hace es te brinda una selección más precisa, pero también cuidado con el pincel que tienes. Si tienes, por ejemplo, acá una pluma de tinta, pues la selección va a ser así con la de tinta. Esto es para tener ya una selección muy precisa. En lugar de que estés píxel por píxel con el lazo, mejor utiliza esta herramienta para que hagas una selección mucho más precisa. Se aprovecha muy bien cuando estás trabajando en dibujos grandes o muy complejos y al momento de que quieres meter filtros de cada este apartado, pues sí tienes que delimitar qué es lo que quieres que tenga el efecto y qué es lo que quieres que no. O qué es lo que no quieres, perdón. Acá pues es el de borrar. Por ejemplo, si te pasaste acá, pues aquí abajito enseguida tienes el borrar selección. Acá arriba volver a hacer la elección y cada que cambies a una herramienta cual sea, se te va a hacer la selección. Por ejemplo, pones el bote de pintura, se marca ya la selección que dejaste, o no sé, tal vez la mano para mover. Y bueno, control D para quitar la selección. Esta, la T, pues es para el texto, para que pongas un texto. Con la tecla T se activa también. Estas dos herramientas son para cuando estamos trabajando ya con un manga, cuando estamos elaborando con un manga. Para activar estas herramientas pues tenemos que insertar la plantilla que nos va a poner los márgenes alrededor para hacer las viñetas. Pero eso ya es un poco también avanzado. De cualquier modo encuentras un tutorial de esos ya de hace años, pero no pierden la función. O sea, la premisa de la función es la misma, independientemente de la versión. Claro, al menos de que los de Medieval cambien esto. Esto, la cuchilla, pues también es para lo del manga. Y aquí tenemos el gotero, para agarrar los tonos que tenemos aquí en el entorno. Incluso agarra los que tengas por aquí, presionando clic derecho. Bueno, no de todo el entorno, pero cuando tienes aquí el panel de referencia, o sea, la imagen cuando quieres dibujar algo y necesitas una referencia, para no estar alternando entre la galería o la web y el programa de dibujo, acá pones la referencia y con el gotero agarras el tono que quieres. Aunque lo práctico es que tú mismo trates de manualmente aquí con el círculo cromático tomar el tono que estás mirando en la referencia. Entrenas mucho mejor el ojo y te sirve. Es mucho mejor así de esa manera. En caso de que estés trabajando una animación o un cómic, pues bueno, recurre al gotero para que no pierdas la paleta de colores uniforme o preestablecida que ya tienes. La mano pues solamente para moverte en caso de que tu tecla Space deje de funcionar. Con tecla Space y clic, pues mueves el lienzo. Con el scroll del ratón, zoom. O igual si se descompone el botón medio, el scroll, presionas control, era control space, sí, control space, clic, arriba para alejar, abajo para acercar. En caso de que se te haya descompuesto el scroll, ya te desplazas con la mano presionando space, luego control space, abajo para acercar, arriba para alejar. ¿Quieres rotar el lienzo? Shift, Alt, Shift, Space, clic y pues a donde quieras rotarlo. Shift, Space, agarras y rotas. O igual con las teclas
de las flechitas. Pero para una rotación más precisa o en caso de que seas muy delicado cuando vayas haciendo líneas, Shift, Space, clic y ya rotas al gusto. Shift, mira, aquí cuando presionas Shift te marca una línea, pero esto es para que añadas una línea al momento de presionar Shift. Aquí te dice cómo va a quedar la línea, una previsualización se le puede llamar, clic y te pone la línea. Pero en el caso de que quieras tener como que un radio de cuánto quieres girar la imagen, pues nada más te alejas del lienzo, Shift, Space y giras. Aunque no creo que sea factible hacerlo de esa manera, hazlo cerca o como veas. Y listo, estas son todas las herramientas básicas. No tienen demasiada ciencia, es cuestión de que tú te pongas a experimentar con ellas. Y pues nada. Ya veremos lo de los paneles y los atajos de teclado en una siguiente ocasión. ¿Cuándo? No tengo idea, pero será después. Hasta luego.